Bueno, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con una parte muy importante, como es el tratamiento integral y perspectivas futuras en cuanto a la obesidad. Entonces, ¿qué aprendimos el día de ayer? Que primero, la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y recidivante. El tejido adiposo es un órgano endocrino. El cerebro regula el peso corporal. El índice de masa corporal es útil, pero insuficiente, ¿verdad? Existen diferentes fenotipos clínicos. El estigma afecta los resultados clínicos, claro que sí, y la obesidad requiere un enfoque centrado en el paciente. Bien, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Al finalizar la sesión, los participantes serán capaces de, primero, implementar un abordaje integral del tratamiento de la obesidad, individualizar las intervenciones según el perfil clínico del paciente, seleccionar adecuadamente estrategias de estilo de vida, farmacoterapia y cirugía metabólica. Conocer la evidencia más reciente sobre agonistas del GLP-1, agonistas duales del GLP-1 y GIP y nuevas terapias. Además, vamos a aplicar herramientas de seguimiento y mantenimiento de la pérdida de peso en la práctica clínica. Entonces, aquí tenemos la agenda. Vamos a hablar primero del tratamiento no farmacológico, luego vamos a hablar sobre la farmacoterapia antiobesidad. Vamos también a nombrar la cirugía metabólica y tratamiento combinado y el futuro del tratamiento, ¿no? Bien, esta pregunta es muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen pacientes que han perdido peso varias veces y siempre lo recuperan? Esa realidad nos recuerda que el éxito terapéutico no depende solo de perder peso, sino de comprender los mecanismos biológicos que favorecen su recuperación. Como el día de ayer vimos que existen múltiples mecanismos por los cuales el paciente puede tener obesidad, debemos de enfocarnos en todos, ¿sí? Por eso el tratamiento es multidisciplinario. Hoy revisaremos cómo enfrentarlos con las herramientas disponibles. Bien, hablando del tratamiento no farmacológico, empecemos un poco con la parte nutricional. Realmente no existe una dieta universalmente superior, porque nosotros habremos escuchado un sinnúmero de dietas. Como algo ayer hablábamos de por ejemplo, de la dieta cetogénica, la dieta hipocalórica, la dieta mediterránea, la dieta DASH, el ayuno intermitente. Bueno, el éxito depende de la adherencia, la calidad nutricional y la individualización del paciente, ¿sí? Entonces recuerden esto, depende de la adherencia que el paciente tenga a la dieta y no, y no tanto del tipo de dieta que vaya a realizar. La mejor estrategia nutricional es aquella que el paciente pueda mantener a largo plazo. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí hacer dieta 3 a 6 meses y luego de esos 6 meses empezar nuevamente a comer comida chatarra. Eso no me sirve. Nosotros tenemos que mantener a largo plazo la dieta, ¿sí? Garantizando un déficit energético, adecuada calidad nutricional y adherencia. Aquí tenemos un cuadro, bueno, realmente es un resumen porque hay bastante información en relación al tipo de dieta, pero bueno, aquí tengo un resumen en donde les elaboré este cuadro que nos indica la comparación de los principales patrones alimentarios. Por ejemplo, tenemos la dieta hipocalórica individualizada, que tiene una evidencia muy alta. De hecho, es la que tiene mayor evidencia científica y su utilidad clínica va a ser para la obesidad en general. Como un comentario práctico, es la estrategia fundamental. El déficit energético puede lograrse con diferentes patrones dietéticos. Otro tipo de dieta es la dieta mediterránea, que ya la hemos escuchado inclusive cuando hablamos de hipertensión arterial. Tiene una evidencia alta, sí, y de hecho tiene utilidad clínica sobre todo en obesidad más riesgo cardiovascular, principalmente riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el comentario aquí? Tiene una excelente opción, es una excelente opción a largo plazo y tiene beneficios cardiometabólicos y buena sostenibilidad. Entonces, recordemos que la dieta mediterránea tiene beneficios cardiometabólicos. Si bien es cierto, la dieta mediterránea principalmente se basa en qué? En alimentos frescos, legumbres, frutos secos, por ejemplo, hablando del pescado, que también tiene grasas buenas que ayudan a la parte cardiovascular. Y aquí también hay que tener en cuenta algo muy importante en la dieta mediterránea, el aceite de oliva, sobre todo el aceite de oliva extra virgen, que tiene muy buenos, de hecho, hay muy buena evidencia científica sobre el consumo de aceite de oliva extra virgen y los beneficios cardiometabólicos, ¿no? Bien, por otro lado tenemos la dieta DASH,
que también tiene una evidencia alta. Y bueno, su utilidad clínica básicamente sería en quién, en un paciente con obesidad más hipertensión arterial. Entonces, démonos cuenta aquí que nosotros podemos modificar o basarnos en una dieta en base a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, por eso anteriormente les comentaba en las diapositivas de que debe de ser individualizado. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un paciente con obesidad e hipertensión arterial, puede servirnos la dieta DASH, especialmente útil en pacientes con hipertensión, como les digo, y riesgo cardiovascular elevado. Por otro lado, tenemos la dieta baja en carbohidratos, sí que tiene también una evidencia alta. Y bueno, la utilidad clínica, ¿en quiénes creen que va a ser útil? Sobre todo si hablamos de carbohidratos. Sí, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes con prediabetes, inclusive en pacientes con síndrome metabólico. Puede producir pérdida de peso significativa y mejorar triglicéridos y la glucosa como tal, ¿no? No es claramente superior a otras dietas a largo plazo. Hay otro tipo de dieta como la dieta baja en grasas, sí que tiene una evidencia también alta. Su utilidad principalmente es en obesidad en general, ¿no? Y bueno, su eficacia se consigue, o sea, es eficaz sin conseguir un déficit energético, ¿no? Es comparable con la dieta baja en carbohidratos cuando la adherencia y las calorías son similares. Por otro lado, tenemos la dieta alta en proteínas, que bueno, esta tiene una evidencia moderada. Su utilidad clínica principalmente es en obesidad con riesgo de pérdida de masa muscular. Recordemos que cuando nosotros vayamos a hacer algún tipo de dieta, no es hacer dieta porque sí. Eso también es algo importante. O sea, debemos de siempre llevar de la mano este tipo de tratamientos con un profesional. ¿Por qué? Porque nosotros podemos optar por realizar un tipo de dieta de manera empírica, por ejemplo, yo en casa. Y ahorita como hay tanta información, puedo poner en el internet, no sé, con la inteligencia artificial que me elabore una dieta para mí, pero en cambio hay que tener en cuenta que no solo es la dieta. O sea, si nosotros hacemos una dieta sin un enfoque profesional, podemos hacer las cosas mal. Inclusive esta parte es importante y por eso recalco, riesgo de pérdida de masa muscular. Si nosotros hacemos una dieta y perdemos masa muscular, no estamos haciendo las cosas bien. Porque el objetivo es tener la dieta adecuada, pero preservar esa masa muscular. Porque como les comentaba anteriormente, el día de ayer, el músculo básicamente es considerado también un órgano y nos ayuda. Ya voy en una diapositiva posterior a hablar sobre cuáles son los beneficios de preservar esta masa muscular y por qué es tan importante esto, ¿sí? Bien, este tipo de dieta, hablando de la dieta alta en proteínas, puede aumentar la saciedad y favorecer la preservación de la masa magra durante la pérdida de peso. Tenemos también la dieta basada en ayuno intermitente. Bueno, esta dieta tiene una evidencia moderada y su utilidad clínica principalmente es en pacientes que prefieren limitar horarios, ¿sí? Bueno, esta dieta realmente es muy famosa, ¿no? Recientemente se habla mucho de la dieta basada en el ayuno intermitente. Como comentario práctico, produce pérdida de peso, pero en general no demuestra superioridad clara frente a la restricción calórica convencional, ¿no? Entonces, ¿qué dice la evidencia? Los metaanálisis muestran que la pérdida de peso es similar entre los diferentes patrones dietéticos, cuando el déficit energético es comparable. La adherencia es el principal determinante del éxito a largo plazo. Recuerden, la adherencia, o sea, nosotros tenemos que ver el tipo de dieta para nuestro paciente y ver que ese paciente tenga una adecuada adherencia a esa dieta. Porque yo puedo ser un excelente nutricionista, un excelente, no sé, endocrinólogo, y recomendarle un tipo de dieta, decirle, mire, esta es la dieta, usted va a hacer esto, esto, esto. Pero si el paciente no se adhiere a esa dieta, por mucho que usted le diga, le explique, no va a funcionar, ¿sí? La calidad de la alimentación y el acompañamiento multidisciplinario son más importantes que el nombre de la dieta. No existe una dieta ideal para todos los pacientes, existe una estrategia nutricional que debe adaptarse a cada paciente. Hablando de otro tratamiento no farmacológico es la actividad física. El ejercicio es fundamental en el tratamiento de la obesidad, pero su principal beneficio no es la pérdida de peso. Recordando que, ¿qué nos ayuda más a perder peso, la dieta o el ejercicio? Realmente es la dieta, ¿sí? Pero
el ejercicio también nos ayuda. La mejora de la salud cardiometabólica y el mantenimiento de la pérdida ponderal. Muchos médicos todavía sobreestiman el efecto del ejercicio sobre el peso corporal y subestiman su impacto sobre la composición corporal y la morbimortalidad. Entonces, ¿cómo ayuda el ejercicio en la obesidad? Primero, pérdida de grasa. Aumenta el gasto energético y favorece el balance energético negativo. Recordando que en la enfermedad de la obesidad vamos a tener un balance energético positivo. Segundo, mantiene masa muscular, especialmente el entrenamiento de fuerza durante la pérdida de peso. Entonces, como les decía anteriormente, no es solo hacer una dieta, tenemos que también tener un régimen de ejercicio. ¿Para qué? Para preservar esta masa muscular. Previene la recuperación del peso. Es uno de los factores más importantes para mantener el peso perdido a largo plazo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos actividad física de manera continua y a largo plazo, vamos a evitar recuperar ese peso. Recordando que ese era uno de los motivos por el cual el paciente retorna a la obesidad, ¿sí? Hablando ayer del tema de que el paciente fácilmente puede recuperar peso, pero ¿qué pasa si nos mantenemos haciendo actividad física? Bueno, muy probablemente no recuperemos ese peso tan fácilmente. Otro beneficio, mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué? Porque aumenta la captación de glucosa por el músculo y mejora el control glucémico. Aparte, reduce la grasa visceral. Puede disminuir la adiposidad abdominal incluso cuando la báscula cambia poco. O sea, si de pronto vemos vemos que no pierde mucho peso, sin embargo está haciendo actividad física, den por hecho de que sí está reduciendo la grasa visceral. Mejora el perfil cardiovascular, reduce presión arterial y mejora capacidad cardiorrespiratoria. Otro beneficio también es que mejora el perfil lipídico. De hecho, puede reducir triglicéridos y favorecer un perfil lipídico más saludable. Sobre todo enfocándonos nosotros en el LDL, ¿no? Mejora la función física, es decir, aumenta la fuerza, movilidad y capacidad funcional. Aparte de eso, hay otro beneficio muy importante, que es la salud mental. ¿Recuerdan ayer que habíamos hablado de una de las principales complicaciones de la obesidad, que es la parte mental? Es decir, pacientes con obesidad son más propensos a tener depresión y ansiedad. Entonces, si nosotros realizamos actividad física, vamos a mejorar, si es que ya tiene esos diagnósticos, vamos a mejorar los síntomas de ansiedad, depresión, estrés y obviamente vamos a mejorar la calidad de vida del paciente. De hecho, bueno, aquí abro paréntesis, hay un artículo muy interesante que habla sobre la comparación, hace la comparación de realizar ejercicio con tomar un medicamento antidepresivo. Entonces compara de que el ejercicio es tan bueno como tomar un medicamento para la depresión. Entonces, imagínense el beneficio, la importancia de hacer ejercicio, inclusive para la depresión, ¿sí? Otro beneficio, reduce el riesgo cardiometabólico, es decir, genera beneficios independientes de la magnitud de la pérdida de peso, ¿sí? Entonces, muy aparte de la pérdida de peso, el ejercicio nos ayuda ¿a qué? A disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Qué dice la evidencia? El ejercicio por sí solo produce una pérdida de peso modesta. Sin embargo, es fundamental para mantener el peso perdido, preservar masa muscular, reducir grasa visceral, mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuir el riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un cuadro también en resumido que compara las diferentes modalidades de ejercicio. Por ejemplo, tenemos el ejercicio aeróbico, tenemos el entrenamiento de fuerza y tenemos ejercicio combinado. Por ejemplo, hablando del ejercicio aeróbico, claro, tiene beneficios principales como mayor gasto energético, reducción de grasa visceral y mejora cardiorrespiratoria. ¿Cuál es la recomendación? Según la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda realizar mayor o igual a 150 minutos semanales de intensidad moderada o 75 a 150 minutos semanales de intensidad vigorosa. Por otro lado, tenemos el entrenamiento de fuerza. Sus principales beneficios son preservar o inclusive aumentar la masa muscular, mejorar la fuerza y metabolismo basal. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? En este caso, nos recomienda 2 sesiones semanales, involucrando los principales grupos musculares. Por otro lado, tenemos el ejercicio combinado, ¿sí? Que tiene un mayor beneficio sobre la composición corporal, capacidad funcional y salud cardiometabólica, ¿no? La recomendación en este caso es estrategia de elección en mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, aquí en este caso
podemos combinar tanto el ejercicio aeróbico como el entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿qué debemos hacer para la prevención de la pérdida de masa muscular? Hay que tener en cuenta que durante la pérdida de peso, es decir, cuando estamos en un régimen nutricional, entre el 20 y el 30% del peso perdido puede corresponder a masa libre de grasa, si no se implementan estrategias de protección. Es decir, si estamos realizando una dieta, podemos perder también masa muscular, ¿sí? Entonces, como les digo, no es hacer una dieta porque sí, ¿no? Siempre tenemos que ir acompañado de esto de un profesional. Para minimizar estos riesgos, ¿qué debemos de hacer? Primero, entrenamiento de fuerza progresiva. ¿Es importante la parte nutricional? Sí, obviamente, si estamos realizando actividad física es importante alimentarnos de una manera adecuada, ingesta adecuada de proteínas. ¿Qué nos recomienda? Por ejemplo, el consumo de, en promedio, 1,2 a 1,5 gramos kilogramo de peso al día. Obviamente, individualizando según la edad y función renal. Mantener actividad física regular y evitar pérdida de peso excesivamente rápida sin supervisión. ¿Sí? Bien, entonces ya hablamos de la parte nutricional, hablamos de la parte de actividad física. Ahorita vamos a una parte muy importante, que es la terapia conductual. ¿Sí? O sea, en resumen, la parte psicológica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Facilitar cambios sostenibles en el comportamiento. ¿Relacionado con qué? Con la alimentación, con la actividad física, con el sueño, el manejo del estrés y la adherencia al tratamiento. La educación por sí sola rara vez produce cambios conductuales duraderos, ¿sí? Entonces, aquí también les puse un resumen sobre las diferentes estrategias que se utilizan para abordar a los pacientes con obesidad. Por ejemplo, tenemos la estrategia motivacional, cuyo objetivo ¿cuál va a ser? Incrementar la motivación intrínseca y resolver la ambivalencia. ¿Cuál es la aplicación clínica? Explorar metas, valores y disposición al cambio mediante escucha reflexiva y preguntas abiertas. Por otro lado, tenemos una de las estrategias que tiene mayor evidencia científica, que es la terapia cognitivo-conductual, cuyo objetivo es modificar pensamientos y conductas que perpetúan la obesidad. ¿Cuál es la aplicación clínica? Reestructuración cognitiva, control de estímulos, resolución de problemas y prevención de recaídas. ¿Se dan cuenta la importancia de llevar este tratamiento también con un psicólogo? Porque la parte de la obesidad, y ya, bueno, ya habíamos hablado el día de ayer en la fisiopatología, que no es solo una parte biológica, también hay una parte conductual muy importante, que si no se trata, créanme que si no se trata, el paciente va a volver digamos, a ser obeso. Estrategias de adherencia, mantener los cambios a largo plazo. ¿Cuál va a ser la aplicación clínica? Metas, hay una meta llamada Meta Smart, ya les voy a hablar posteriormente. Automonitoreo, seguimiento periódico, retroalimentación y apoyo social. Entonces aquí tenemos las principales herramientas que tienen respaldo científico. Por ejemplo, una de ellas es el autorregistro de alimentación, actividad física y peso. Otros, el establecimiento de las metas SMART, como les mencionaba anteriormente, que significa por sus siglas que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Por otro lado, tenemos el seguimiento estructurado y refuerzo positivo. También tenemos la identificación de desencadenantes, por ejemplo, el estrés, emociones, entorno. Todo esto es muy importante al momento de abordar la parte de la obesidad. Participación de la familia o red de apoyo cuando sea apropiado. Esto es muy importante porque si bien es cierto, nosotros podemos estar ante el paciente, bueno, y llegar a un acuerdo con el paciente en cuanto a la dieta, a la actividad física, si no tiene una buena red de apoyo, sobre todo hablando de la familia, no vamos a lograr mayores cambios. Es decir, si queremos cambiar, pues deberíamos de cambiar todos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos de la dieta, ¿cómo va a ser posible que la familia, por ejemplo, todos coman, no sé, se me ocurre, hicieron una comida con alto contenido de grasa o comen en ese rato, compran pizza, compran hot dog, hamburguesas, o sea, ultraprocesados, y al paciente le dan otro tipo de comida. Entonces, primero, el paciente no se va a sentir bien, va a sentir que no está
digamos, incluido en la dieta de la familia. Aquí es muy importante adoptar una dieta para todos, ¿sí? Esto es muy importante porque si no le ayudan la familia, créanme que tampoco vamos a tener buenos resultados. El éxito del tratamiento depende menos de prescribir cambios y más de lograr que el paciente pueda mantenerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia en base a la terapia cognitivo-conductual? Mejora la pérdida de peso y reduce el riesgo de recuperación ponderal cuando se integra en programas multidisciplinarios. Si hablamos nosotros de la entrevista motivacional, produce mejoras modestas pero consistentes en adherencia y cambios de comportamiento, especialmente cuando se combina con intervenciones nutricionales y de actividad física. También el automonitoreo es uno de los predictores más robustos del éxito en programas de control de peso. Y por último, las intervenciones más eficaces no son las que generan el mayor cambio inicial, sino las que el paciente pueda mantener durante años. Entonces, como yo les decía, siempre tenemos que llegar a un acuerdo con el paciente. Nunca ser, digamos, paternalistas y bueno, y decir, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer esto así, así y listo. No, siempre tenemos que llegar a un acuerdo, ver hasta dónde puede llegar el paciente, ¿sí? Porque a veces también hay dietas que son imposibles para el paciente. Inclusive el tipo de cultura es importante, o sea, donde estemos ubicados. No es lo mismo la sierra que la costa. Hay diferencias inclusive en la parte de la alimentación que son muy importantes tomar en cuenta al momento de prescribir un tipo de dieta, ¿no? Bueno, eso hablando de la dieta. Ahorita estamos hablando de la parte de la psicoterapia. Bien, entonces ya culminamos la parte de nutrición, actividad física, la parte de la psicoterapia. Ahora enfocémonos un poco en los principios de la farmacoterapia antiobesidad. Primero, ¿por qué utilizar medicamentos? La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y recidivante, en la que los mecanismos biológicos favorecen la recuperación del peso perdido. Entonces, la farmacoterapia busca, primero, disminuir el hambre. Segundo, aumentar la saciedad. Tercero, reducir la ingesta energética. Cuarto, facilitar cambios conductuales. Quinto, mejorar las complicaciones relacionadas con la adiposidad. Y sexto, favorecer el mantenimiento de la pérdida de peso. ¿Cuándo está indicada? Bien, nosotros tenemos pacientes, principal punto, aquí el IMC mayor o igual a 30. O si tenemos pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 27, que tengan alguna comorbilidad relacionada con la obesidad. Por ejemplo, un paciente que tenga un IMC mayor o igual a 27, pero que aparte de eso tenga diabetes mellitus, tenga hipertensión arterial, dislipidemia, hígado graso, apnea obstructiva del sueño o, por ejemplo, osteoartritis. Siempre como complemento de las intervenciones sobre estilos de vida, no como sustituto. Y aquí hago hincapié en que todas las patologías crónicas, por ejemplo, hipertensión, obesidad, diabetes, dislipidemia, hablando de la farmacología, como aquí mencionan, no es un sustituto. O sea, nosotros tenemos que principalmente enfocarnos en la parte nutricional, actividad física, cambios conductuales, y el medicamento es un complemento. Y yo siempre les digo a los pacientes, por ejemplo, a mis pacientes hipertensos, la pastilla le ayuda, sí, es verdad, la pastilla sí le ayuda, pero no va a ser el tratamiento fundamental o principal. El principal va a ser la actividad física, la dieta, los estilos de vida saludables, es decir, no fumar, no ser sedentario. Entonces, el fármaco ayuda, sí, pero no es la panacea. Siempre debemos de enfocarnos y digamos, siempre comentarles que cómo está la dieta, cómo está la actividad física, siempre en cada consulta. Eso es muy importante. Selección del tratamiento. Bueno, debe de individualizarse considerando la magnitud del exceso de peso, las comorbilidades. Vamos a ver posteriormente que, bueno, va a depender también mucho el fármaco en dependencia ante qué paciente estemos, ¿sí? El fenotipo clínico, las preferencias del paciente, contraindicaciones y perfil de seguridad, costo y disponibilidad y objetivos terapéuticos, ¿sí? Todas estas variables son importantes al momento de nosotros elegir el medicamento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Más allá del peso corporal, primero mejorar la salud cardiometabólica.
Segundo, reducir el riesgo cardiovascular, mejorar la calidad de vida, disminuir complicaciones y mantener la pérdida de peso a largo plazo. De hecho, el objetivo inicial es pérdida mayor o igual a 5 al 10% del peso corporal, al menos en 3 a 6 meses. ¿Sí? Esto suele asociarse con beneficios clínicamente relevantes. Hay que tener en cuenta que en algunos pacientes, por ejemplo, si hablamos pacientes con diabetes tipo 2, pacientes con hígado graso o apnea obstructiva del sueño, pérdidas mayores o iguales al 10 al 15% pueden traducirse en mayores beneficios metabólicos y funcionales, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia? Por ejemplo, los fármacos antiobesidad combinados con intervenciones sobre estilos de vida producen una mayor pérdida de peso y una mejoría de las comorbilidades que las modificaciones del estilo de vida por sí solas. Entonces, si combinamos nutrición, actividad física, terapia cognitivo-conductual y medicamento, créame que vamos a tener unos excelentes resultados, porque estamos atacando a la obesidad desde diferentes puntos y no solo desde un punto, ¿no? La suspensión del tratamiento suele asociarse con recuperación parcial o total del peso perdido, lo que respalda considerar la obesidad como una enfermedad crónica que puede requerir tratamiento prolongado. Miren, esta parte es muy importante, porque aquí ya lo dice. Dice que la enfermedad es crónica. Nosotros sabemos, al igual que la hipertensión, la diabetes, son enfermedades que requieren medicamento básicamente de por vida. ¿Sí? Y aquí ya lo menciona, que puede requerir tratamiento prolongado. ¿Sí? Por eso yo el día de ayer les mencionaba que probablemente en un futuro no muy lejano vayamos a tener pacientes ya incluidos dentro de nuestros tratamientos a largo plazo, ¿sí? No sé, se me ocurre, pacientes con obesidad que tengan alguna comorbilidad, son pacientes que de pronto vayan a requerir, no sé, tratamiento, les pongo un ejemplo, semaglutide, vía oral. Así como damos, por ejemplo, la losartán o la metformina a pacientes con diabetes, asimismo vamos a tener nuestros pacientes con obesidad, a los cuales tenemos que descargarle la receta de la semaglutide. Solo por ponerles un ejemplo, ¿ya? Punto de actualización. En el 2026, además del porcentaje de pérdida de peso, las guías enfatizan la mejoría de las complicaciones relacionadas con la adiposidad y la reducción del riesgo cardiovascular como objetivos prioritarios del tratamiento farmacológico. Bien, aquí tenemos la comparación de los principales medicamentos. ¿Sí? Por ejemplo, por un lado tenemos el Orlistat, tenemos la naltrexona bupropion, tenemos la liraglutida, la semaglutida y la tirzepatida, ¿no? Si hablamos nosotros del Orlistat, el principal mecanismo de acción es inhibir la lipasa gastrointestinal, la lipasa pancreática. A ver, si nosotros inhibimos esta enzima, ¿qué va a pasar? No se va a digerir correctamente las grasas, ¿verdad? Es decir, no va a haber una buena absorción, ya que no hay una buena digestión. ¿Cuáles son las ventajas? No actúa a nivel central, tiene un y mejora el perfil lipídico. Sin embargo, al tener este mecanismo de acción, van a haber limitaciones, por ejemplo, a nivel gastrointestinal. Puede haber esteatorreas, puede haber cólico o dolor abdominal, y por ende el paciente no va a tener una buena adherencia, ¿sí? Al tratamiento. Aquí, lo bueno de este medicamento, bueno, es que tiene una pérdida de peso promedio entre un 5 y un 8%. Bueno, sin embargo, hay mejores opciones, ¿no? Por ejemplo, les voy a hablar sobre la naltrexona bupropion, cuyo mecanismo de acción es modular los centros hipotalámicos y de recompensa. Este está interesante, hablando ¿se acuerdan que hablamos de la neurobiología de la recompensa? Bueno, este medicamento actúa a ese nivel. Tiene una pérdida de peso promedio entre un 5 y un 9%. ¿Cuáles son las ventajas? Es útil en pacientes con hambre hedónica o impulsividad alimentaria. Recordando ayer el mecanismo fisiopatológico que les había mencionado. ¿Cuáles son las limitaciones? Puede aumentar la presión arterial. Entonces, de por sí, debemos de saber que si tenemos un paciente con obesidad e hipertensión arterial, tenemos que pensar antes de dar este medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente puede mejorar la obesidad, pero por otro lado empeorar la presión arterial. Y está contraindicado en pacientes con epilepsia, ¿no? Por otro lado tenemos a la liraglutida, cuyo mecanismo de acción es un agonista del receptor GLP-1. La pérdida de peso promedio de este medicamento es del 8 al 10%. ¿Cuáles son sus ventajas? Tiene mayor saciedad y mejor control glucémico. Sus limitaciones,
es que se necesita una administración diaria y también tenemos efectos gastrointestinales. Tenemos por otro lado la semaglutida, que también el mecanismo de acción es un agonista del receptor GLP-1. Aquí tenemos ya una mejora en la pérdida de peso promedio. De hecho, aquí tenemos una pérdida de peso del 12 al 15%. Las ventajas principales son alta eficacia y evidencia cardiovascular. Y las limitaciones en este caso, bueno, puede tener también efectos gastrointestinales como náusea, vómito, y la administración de este medicamento es semanal. La tirzepatida es la que mayor pérdida de peso promedio tiene. Miren aquí, de entre un 18 y un 22%. Este medicamento básicamente es un agonista dual, es decir, tanto de GLP-1 como de GIP, recordando que son incretinas, ¿verdad? Entonces, dentro de las ventajas, tiene una mayor eficacia disponible en farmacoterapia. Lo único, bueno, las únicas limitaciones son, puede tener también efectos gastrointestinales, náusea, dolor abdominal y el costo, ¿no? Bien, hablando un poco de los agonistas incretínicos, tenemos un cambio de paradigma. Estos medicamentos activan el eje intestino-cerebro, es decir, van a disminuir el hambre, aumentan la saciedad, disminuyen la ingesta energética, disminuyen el vaciamiento gástrico y disminuyen la preferencia por alimentos altamente palatables. Aquí les puse un cuadrito con los principales agonistas incretínicos que tienen mayor evidencia científica. Y bueno, por un lado tenemos las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos de la liraglutida, su administración es diaria, su receptor es del GLP-1, tiene una pérdida de peso promedio entre un 8 y 10% y evidencia cardiovascular, es decir, mejora el riesgo cardiovascular, sí. Si hablamos de la semaglutida, la administración es semanal. Sí, su receptor también es el de GLP-1, tiene una pérdida de peso promedio entre un 12 y un 15% y también tiene evidencia cardiovascular. La tirzepatida tiene una administración semanal, es un agonista dual, como les mencionaba anteriormente, es decir, del receptor GLP-1 y el GIP. Tiene una pérdida de peso promedio del 18 al 22% y también tiene evidencia cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿qué medicamento elegir? Entonces, no hay un medicamento solo para todos los pacientes. Siempre debemos de nosotros enfocarnos ante qué paciente tenemos. Y esto no va solo para la obesidad, puede ir para cualquier otra enfermedad, diabetes, hipertensión. Va a depender mucho del tipo de paciente que tengamos. Porque, por ejemplo, hablando de la hipertensión, si por ejemplo es un paciente, no sé, adulto mayor o es un paciente de etnia negra, no va a ser lo mismo ante un paciente, no sé, adulto joven, de pronto no es negro, de pronto tiene otra etnia. Entonces, todos esos factores influyen al momento de prescribir un medicamento antihipertensivo. Asimismo, en obesidad, va a depender del tipo de paciente que tengamos. Por ejemplo, si estamos ante un paciente con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, bueno, podemos considerar un agonista GLP-1 o dual, por ejemplo, la tirzepatida, por su beneficio metabólico y reducción de peso. Si hablamos de un paciente con enfermedad cardiovascular establecida, no sé, por ejemplo, ya tuvo un infarto agudo de miocardio previo, tuvo un accidente cerebrovascular, de pronto tiene enfermedad arterial periférica. Aquí nos menciona considerar o preferir fármacos con evidencia de beneficio cardiovascular, por ejemplo, los agonistas del GLP-1. Si tenemos un paciente que su principal mecanismo es el hambre intensa o saciedad disminuida, tenemos que considerar, bueno, los agonistas incretínicos por su mecanismo de acción, ¿verdad? Si tenemos un paciente que tiene una alimentación emocional o compulsiva, ¿aquí qué medicamento nos puede ayudar? Por ejemplo, la naltrexona bupropión considerando el mecanismo fisiopatológico, ¿sí? Entonces, por eso les digo, o sea, depende mucho del tipo de paciente que tengamos. Si la situación clínica en este caso es la necesidad de mayor magnitud de pérdida de peso, o sea, si lo que queremos en este caso es perder peso de una manera más sostenida y con mayor eficacia, consideraríamos en un inicio la tirzepatida, porque es el medicamento que más ayuda a la pérdida de peso, ¿sí? O la semaglutida, según obviamente indicación, disponibilidad y perfil del paciente. Ya, Alejandro, un ratito voy a conectar la computadora que se va a descargar.
Bien, por otro lado tenemos la comparación de la eficacia, hablando de los medicamentos antiobesidad. Por ejemplo, aquí tenemos el Orlistat, que tiene una pérdida de peso promedio entre un 5 y un 8%. El naltrexona bupropión entre un 5 y un 9%, la liraglutida entre un 8 y un 10%, la semaglutida en promedio un 15% y la tirzepatida entre un 20 y un 22%. Sí, estos porcentajes corresponden a promedios de ensayos clínicos y los resultados individuales pueden variar, ¿no? Según las características del paciente, la adherencia y el seguimiento. Claro, va a depender mucho, ¿no? Si un paciente puede estar recibiendo un medicamento, no sé, la tirzepatida o la semaglutide, pero si no tiene una buena adherencia, si no lleva un régimen adecuado de nutrición y actividad física, créanme que no va a llegar a un porcentaje adecuado de pérdida de peso. O sea, todo va de la mano. Voy a presentarles a continuación algunos estudios en base a los medicamentos. Por ejemplo, este estudio es el STEP Program, que fue publicado en el New England Journal of Medicine. Habla sobre la semaglutida, ¿sí? Sobre todo sobre la semaglutida de 2,4 miligramos semanales, cuya pérdida de peso medio es del cercano al 15%, como bueno, ya se los mencioné anteriormente. Tiene una mejoría principalmente en qué pacientes, en pacientes con diabetes tipo 2, pacientes con hipertensión arterial, con dislipidemia, ¿sí? Posteriormente, el estudio SELECT demostró reducción de eventos cardiovasculares mayores en personas con obesidad y enfermedad cardiovascular, incluso sin diabetes. Entonces, aparte de que mejora la parte de la glicemia, la parte de la presión arterial, vamos a tener un efecto sobre el riesgo cardiovascular en general. Por otro lado, tenemos el estudio Surmount Program, que fue publicado también en el New England Journal of Medicine, que evaluó, en este caso, la tirzepatida, que es el agonista dual GLP-1/GIP. Miren lo que menciona acá, tiene pérdidas promedio entre un 20 y un 22%, dependiendo obviamente de la dosis y la población estudiada. Tiene mejoras significativas en que en la circunferencia abdominal, control glucémico, presión arterial y biomarcadores cardiometabólicos. Hablando un poco de la seguridad y efectos adversos de la farmacoterapia antiobesidad, tenemos los principios generales. Por ejemplo, la mayoría de los eventos adversos son leves a moderados y aparecen durante la fase de titulación. Y esto también siempre hay que tener en cuenta, nosotros al momento de prescribir un medicamento que recién vayamos nosotros a medicar, iniciemos con dosis bajas y vayamos titulando. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos dosis altas, vamos a tener el problema de los efectos adversos. Y esto pasa no solo con la obesidad, sino con otras enfermedades. Por ejemplo, si hablamos de la diabetes, por ejemplo, si queremos iniciar la metformina, vamos a iniciar con dosis altas. O sea, no voy a decir al paciente, ¿sabe qué? Tiene diabetes, va a tomar metformina 1000 miligramos cada 12 horas. De inicio no. ¿Por qué? Porque vamos a tener los efectos adversos, sabiendo, por ejemplo, que la metformina tiene efectos adversos gastrointestinales. Y si tenemos esos efectos adversos, vamos a tener ¿qué cosa? Mala adherencia terapéutica. Entonces, siempre iniciemos dosis bajas y vamos escalonando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos menciona aquí? Una escalada gradual de la dosis mejora la tolerabilidad, especialmente si hablamos de agonistas incretínicos, es decir, agonistas del GLP-1 o agonistas duales del GLP-1/GIP. El tratamiento debe individualizarse según comorbilidades, contraindicaciones y preferencias del paciente. Es fundamental el seguimiento clínico para evaluar eficacia, seguridad y adherencia. Entonces, aquí también yo les tengo un cuadro resumido sobre los principales efectos adversos y las precauciones que debemos de tener ante los diferentes medicamentos antiobesidad. Por ejemplo, si hablamos del Orlistat, tenemos efectos adversos como la esteatorrea, urgencia fecal, flatulencia y disminución de la absorción de vitaminas liposolubles, ¿sí? Recordando el mecanismo de acción que es inhibir la lipasa pancreática principalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a tener una buena absorción. Y esas heces van a ser heces grasosas y no vamos a absorber correctamente las vitaminas liposolubles. Por eso, en el caso de que un medicamento esté tomando el Orlistat, debemos de suplementar vitaminas como por ejemplo las liposolubles, es decir, A, D, E y K. ¿Sí? Si el paciente, por ejemplo, está usando de manera prolongada este medicamento.
Evitar en síndromes de mala absorción crónica o colestasis. Esto es importante, porque obviamente en este caso podríamos empeorar el síndrome de mala absorción crónica. Si hablamos de la naltrexona bupropión, tenemos efectos adversos como por ejemplo náusea, cefalea, insomnio, boca seca. Está contraindicada, como les mencioné anteriormente, en pacientes con epilepsia. Hay que tener precaución en trastornos convulsivos, es decir, la epilepsia puede ser un caso, uso de opioides y en pacientes con hipertensión arterial no controlada. La liraglutida, como efecto adverso principal, tiene náusea, puede tener náusea, vómitos, diarrea o estreñimiento. Precaución en antecedentes de pancreatitis y contraindicada en antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides, ¿no? La semaglutida, como efecto adverso principal, tenemos los parecido a la liraglutida, es decir, generalmente son efectos gastrointestinales, por ejemplo, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea. Dentro de las precauciones, mismas precauciones que otros agonistas del GLP-1, ¿sí? Y hay que vigilar hidratación si hay vómitos intensos, ¿no? La tirzepatida, como efecto adverso, es parecido también, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento. Hay que tener precaución con este medicamento, sobre todo el perfil similar a los agonistas GLP-1. Hay que iniciar con dosis bajas y titular progresivamente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones prácticas? Primero, explicar al paciente que las molestias digestivas suelen ser transitorias. Esto es importante, siempre explicar qué es lo que puede pasar con un medicamento, porque este es otro motivo por el cual existe la mala adherencia terapéutica. Si nosotros explicamos, por ejemplo, que el enalapril le puede causar tos, o que, por ejemplo, el amlodipino le puede causar cefalea o edema pretibial, el paciente ya va a estar preparado y va a saber que probablemente puede pasar eso. O, por ejemplo, el tramadol que damos para el dolor puede generarle náusea, puede generarle mareo en ciertos pacientes, o inclusive estreñimiento. Entonces, siempre que vayamos a prescribir un medicamento, expliquemos los posibles efectos adversos de ese medicamento, para que el paciente no se asuste, no deje de tomar el medicamento, ¿sí? Sino que ya sepa que el medicamento, bueno, muy probablemente le vaya a causar esos efectos adversos. Recomendar comidas pequeñas, comer lentamente y evitar alimentos muy grasos si aparecen síntomas gastrointestinales, ¿sí? ¿Qué es importante monitorizar? Primero, peso y circunferencia abdominal. Esto lo podemos hacer en cualquier unidad centro de salud. Presión arterial, la glucosa, principalmente en pacientes con diabetes, función renal cuando existan pérdidas importantes de líquidos o comorbilidades, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia? Los agonistas GLP-1 y el agonista dual GLP-1-GIP presentan un perfil de seguridad favorable, con predominio de eventos gastrointestinales leves o moderados y generalmente son transitorios. Es decir, en un momento puede que el paciente tenga estos síntomas, pero posteriormente ya va a ir disminuyendo, ¿no? La titulación gradual reduce la frecuencia e intensidad de los efectos adversos, lo que les explicaba anteriormente. El mejor tratamiento no es el más potente, sino el que ofrece el mayor beneficio clínico con el menor riesgo para ese paciente en particular, ¿sí? Entonces, ¿cuándo cambiar o escalar el tratamiento? Hay que tener siempre principios generales. La respuesta al tratamiento debe evaluarse de forma periódica, considerando que magnitud de la pérdida de peso, mejoría de las comorbilidades, adherencia al tratamiento, tolerabilidad y efectos adversos, preferencias y objetivos del paciente. Entonces, claro, no todo paciente va a requerir la misma dosis. Y claro, nosotros siempre tenemos que ir evaluando, ¿no? La adherencia al tratamiento y el efecto que causa el medicamento en el paciente. Por ejemplo, si nosotros hablamos igual, de la hipertensión o de la diabetes, no todos los pacientes requieren la misma dosis. Bueno, hay pacientes que requieren dosis superiores, otros dosis inferiores. ¿Y de qué depende esto? De la dosis efecto. Por ejemplo, si yo le mantengo a mi paciente con la presión arterial normal, con un solo medicamento antihipertensivo, perfecto, se queda el paciente con ese medicamento. Pero si veo yo que el paciente no está mejorando su perfil de la presión arterial con ese medicamento, bueno, muy probablemente tengo que añadirle otro medicamento. Y si no mejora, tengo que aumentar la dosis de un medicamento y así voy jugando, ¿no? Esto es así, esto es dinámico. Siempre yo les digo a mis estudiantes, la medicina es dinámica.
Vamos nosotros siempre viendo cómo va el paciente. Nunca demos por hecho de que el paciente ya está bien. Siempre vamos viendo qué cosas podemos hacer, qué más podemos hacer por el paciente. Y esto les menciono porque veo muy frecuentemente en la comunidad que hay pacientes con hipertensión mal controlada de años que siguen con el mismo medicamento. O sea, y es penoso porque ya ha sido visto por múltiples médicos y siguen prescribiendo lo mismo. Siguen con lo mismo, no le añaden otro medicamento, no le mandan exámenes, electrocardiograma. Entonces, y recuerden esto, todo es dinámico. Vamos nosotros siempre viendo qué podemos hacer por nuestro paciente para mejorar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo considerar un cambio? Primero, escalar o modificar el tratamiento cuando la pérdida de peso es insuficiente para alcanzar los objetivos acordados, a pesar de la buena adherencia, ¿sí? Si persisten o progresan las complicaciones relacionadas con la obesidad, si existen efectos adversos que limitan el tratamiento o si han cambiado las condiciones clínicas del paciente, por ejemplo, si hay alguna otra comorbilidad, no sé, de pronto tiene un embarazo planificado, si existen interacciones entre medicamentos, este es otro tema importante, saber si hay o no una interacción entre uno y otro medicamento, porque inclusive si damos un medicamento por dar y el paciente está tomando ya sus medicamentos de base, podemos empeorar al paciente. Siempre fijémonos en la interacción, si el medicamento es compatible uno con otro. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Primero, reforzar la intervención sobre el estilo de vida. Esto para toda patología crónica. Optimizar la adherencia, igual para toda patología crónica. Cambiar a un fármaco con mayor eficacia o mejorar o mejor perfil para ese paciente. Considerar derivación para cirugía metabólica cuando esté indicada. Entonces, bueno, ya vamos a hablar que la cirugía metabólica también tiene sus indicaciones, ¿no? Y no es decir por decir, el paciente necesita cirugía metabólica y ya. Tiene que tener criterio para poder indicarla, ¿no? Y hablando de la cirugía metabólica, tenemos indicaciones con mayor respaldo científico. Por ejemplo, un paciente que tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 35, independientemente de la presencia de comorbilidades, ¿sí? Entonces, solo por el hecho de tener ya un índice de masa corporal mayor o igual a 35, ya tienen una indicación de cirugía metabólica. Ahora, podemos tener pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, pero que coexista con comorbilidades. Por ejemplo, ¿cuáles son? Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, apnea obstructiva del sueño, problemas a nivel hepático, hígado graso, dislipidemia, osteoartritis, enfermedad cardiovascular asociada a obesidad. Entonces, en estos casos también está recomendada, ¿no? ¿Y qué beneficios ofrece? Primero, pérdida de peso sostenida, generalmente superior a la alcanzada con tratamiento farmacológico aislado. ¿Qué otro beneficio? Por ejemplo, remisión o mejoría de la diabetes tipo 2. ¿Sí? Reducción de la presión arterial y de la dislipidemia. Y de hecho es muy interesante porque se habla mucho de que al momento de que un paciente se le opera, hablando de pacientes con obesidad, alcanzan un peso adecuado, la presión arterial desaparece, la diabetes desaparece, mejora el perfil lipídico. Entonces, se dan cuenta de que la obesidad en ese paciente estaba influyendo en su hipertensión, en su diabetes, en su perfil lipídico. Entonces, realmente es interesante porque inclusive hay estudios de que hablan de que realmente el paciente mejora mucho su perfil metabólico. Y de hecho el paciente puede llegar inclusive a no necesitar tratamiento para la obesidad, perdón, tratamiento para la diabetes, puede no necesitar tratamiento para la hipertensión. ¿Por qué? Porque su problema de base era la obesidad. De hecho, en medicina interna de Harrison, en algún momento leía de que a pacientes con diabetes mellitus se les operaba y no necesitaban tomar medicamento ya, porque mejoraba su glicemia, mejoraba su hemoglobina glicada. Sin embargo, estos pacientes, porque claro, se les estudió, al cabo de 3 a 5 años, volvieron a necesitar. ¿Ya? Entonces, bueno, estos datos son un poco interesantes porque si bien es cierto, mejoran su perfil por un tiempo a corto plazo, de pronto a largo plazo vayan a requerir nuevamente del medicamento, ¿no? Pero en todo caso es muy interesante. ¿Qué otro beneficio? Disminución del riesgo cardiovascular, mejoría de la calidad de vida y de la capacidad funcional, reducción de la mortalidad a largo plazo en pacientes seleccionados, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que el tratamiento combinado?
De hecho, es el nuevo paradigma. No enfocarnos en una sola cosa, sino en todo. Sí, sabiendo de que la fisiopatología es multifactorial, ¿verdad? Entonces, primero, y como base, cambios en el estilo de vida, más farmacoterapia, cirugía metabólica, tiene una mayor pérdida de peso, mejor control de comorbilidades y mejor mantenimiento a largo plazo. De hecho, la cirugía no sustituye el tratamiento médico, forma parte de una estrategia integral que incluye seguimiento nutricional, actividad física, apoyo psicológico y cuando está indicado, farmacoterapia antes o después de la intervención. Entonces se dan cuenta de que la cirugía como tal no es solo cirugía y ya. O sea, no es solo decir se le opera al paciente y listo, ya se curó. No. Es un paciente que, bueno, probablemente requiera también medicamentos, ¿sí? Tenemos algunos tipos de técnicas de cirugía metabólica. Bueno, aquí les puse los principales procedimientos utilizados en la actualidad. Por ejemplo, tenemos la manga gástrica, que su mecanismo principal es la resección de aproximadamente un 70-80% del estómago, como vemos en la imagen del lado derecho, ¿no? Restricción más disminución de la GH-relina. Claro, al nosotros realizar una resección del estómago, vamos a disminuir la producción de ¿qué? De la GH-relina. ¿Por qué? Porque ¿dónde se producía esta hormona? En el estómago, ¿sí? Recordaremos en la fisiopatología del día de ayer que habíamos hablado de, ¿no? De uno de los mecanismos y en este caso, miren la importancia, ¿no? De saber la fisiopatología. ¿Cuáles son las ventajas? Es la técnica más realizada, menor complejidad y buena pérdida de peso, ¿no? Las limitaciones, riesgo de reflujo gastroesofágico y recuperación ponderal en algunos pacientes. Y de hecho yo sí tengo, digamos, tengo una paciente que se realizó la manga gástrica y al cabo de 2 a 3 años la paciente volvió a recuperar peso, ¿sí? Pero ¿cuál fue el problema? Y aquí yo, por eso es que es tan importante hablar del tratamiento combinado, porque esta paciente recibió la cirugía, sí, estuvo con un peso adecuado también, pero a largo plazo esta paciente empezó nuevamente a comer y a comer de una manera inadecuada, ¿sí? Empezó a comer comida ultraprocesada, a comer dulces. Entonces, ¿qué pasó? Que a largo plazo, ¿se acuerdan de que yo les hablaba de que tenemos una parte genética y una parte epigenética? La epigenética es la parte ambiental, cómo influye. Y habíamos hablado de que de pronto ese paciente tiene la genética y tiene ya alterado las células, los adipocitos. De pronto tiene un número significativamente mayor de adipocitos. Entonces estos adipocitos, cuando el paciente empieza a consumir comida, nuevamente comida o una mala alimentación, crecen de una manera exagerada y se hipertrofian rápidamente. Y esto va a generar también que el paciente aumente de peso de una manera más rápida, ¿sí? Porque tiene un mayor número de adipocitos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la técnica del bypass gástrico en Y de Rose, cuyo mecanismo principal es la restricción más componente malabsortivo, más cambios hormonales. Es decir, en este caso, este bypass gástrico en Y de Rose va a aumentar o va a estimular la producción de incretinas de manera natural. Entonces, sus ventajas son mayor efecto sobre la diabetes tipo 2, ¿sí? Y reflujo. En este caso no vamos a tener el problema que teníamos con la manga gástrica, ¿no? ¿Sí? Y tiene excelente evidencia a largo plazo, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones en este caso? Mayor complejidad, ¿sí? Tiene mayor complejidad quirúrgica y riesgo de deficiencias nutricionales. Esto de aquí también es muy importante, no es solo hacer la cirugía y ya. O sea, en este caso el paciente tiene que tener algo que nosotros llamamos, bueno, los cuidados postquirúrgicos. Vamos a tener que suplementar al paciente con ciertas vitaminas, ¿no? Ya les voy a mencionar en una diapositiva posterior. Tenemos también procedimientos emergentes, por ejemplo, técnicas endoscópicas o nuevas modificaciones quirúrgicas, cuyas ventajas son una menor invasividad y en casos seleccionados, ¿no? Y tiene sus limitaciones, claro, evidencia a largo plazo aún está limitada, ¿no? Aquí tenemos la comparación clínica. Por ejemplo, si hablamos de la manga gástrica versus el bypass gástrico, en cuanto a restricción gástrica, los dos tienen una buena eficacia. Pero si hablamos de la parte de la mala absorción, con la manga gástrica vamos a tener problemas, ¿no?
Si hablamos nosotros de la disminución de la hormona GH-realina, vamos a tener buenos resultados con la manga gástrica. Y bueno, con el bypass gástrico va a ser parcial. Si hablamos a nivel del incremento del GLP-1, es decir, de las incretinas, la manga gástrica, bueno, puede tener cierta eficacia, pero la mayor eficacia es con el bypass gástrico. Si hablamos de mejorar el perfil de diabetes tipo 2, con la manga gástrica es muy buena, pero con el bypass gástrico es excelente. En cuanto al reflujo gastroesofágico, bueno, puede empeorar con la manga gástrica y generalmente con el bypass gástrico no hay este problema. ¿Cuáles son los procedimientos emergentes que les hablaba anteriormente? Actualmente se investigan y utilizan en pacientes seleccionados, por ejemplo, la gastroplastia endoscópica en manga, balones intragástricos de nueva generación, podemos ver aquí en la imagen, sistemas de derivación endoscópica, terapias combinadas con farmacoterapia, por ejemplo, cirugía más agonistas GLP-1 o agonistas duales. Su indicación depende de la disponibilidad, experiencia del centro y selección adecuada del paciente. Sí, bueno, son estudios o procedimientos, mejor dicho, emergentes. ¿Qué nos dice la evidencia? Tanto la manga gástrica como el bypass gástrico logran pérdidas de peso clínicamente significativas y mejoran las enfermedades relacionadas con obesidad. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemia. El bypass muestra mayor probabilidad de remisión de diabetes tipo 2 y mejor control de reflujo gastroesofágico. Y los procedimientos endoscópicos ofrecen resultados prometedores, pero aún dispone de menor seguimiento a largo plazo. ¿Sí? Todavía faltan estudios que corroboren esto. Bien, los que les mencionaba anteriormente, hablando del seguimiento a largo plazo después de la cirugía metabólica, tenemos objetivos del seguimiento, por ejemplo, mantener la pérdida de peso. Entonces, retomando el caso clínico que les mencionaba de esta paciente, no tuvo un seguimiento. O sea, el paciente pensó que ya con la cirugía ya iba a mejorar. De hecho, mejoró, sí, ¿verdad? Pero pensó que ya estaba curado. Y les vuelvo a recordar, la obesidad es una enfermedad crónica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del seguimiento? Primero, mantener la pérdida de peso. Segundo, detectar y corregir deficiencias nutricionales. Tercero, prevenir la recuperación ponderal, optimizar el control de las comorbilidades y favorecer la adherencia al tratamiento y cambios en el estilo de vida. Entonces, ¿qué nos sugiere? La frecuencia de seguimiento. Los pacientes deben tener seguimiento frecuente durante el primer año posoperatorio. ¿Sí? Entonces, durante el primer año posoperatorio hay que tener seguimientos frecuentes, seguido de evaluaciones anuales de por vida con el equipo bariátrico. ¿Sí? Este término de por vida nos indica y más bien nos corrobora el hecho de que estamos hablando de una enfermedad crónica. Las guías de la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery recomiendan seguimiento obligatorio a los 30 días. Entonces, luego de la cirugía, tenemos que tener un seguimiento a los 30 días, a los 6 meses y al año, con intentos de contacto anual hasta que el paciente no asista durante 2 periodos consecutivos. ¿Sí? Básicamente debemos de hacer un seguimiento de por vida. ¿Cuáles son las deficiencias nutricionales en cuanto al tipo de cirugía? Por ejemplo, si hablamos nosotros del hierro, podemos tener un riesgo clínico como anemia ferropénica. Si en este caso es importante, ¿qué cosa? Realizar biometemática, ferritina, saturación de transferrina, para poder nosotros, digamos, en este caso, pues, diagnosticar la anemia ferropénica, ¿no? Si hablamos de la vitamina B12, nos puede generar, ¿qué cosa? Anemia megaloblástica o inclusive neuropatías. ¿Cómo monitorizamos esto? Con la vitamina B12 sérica. Si hablamos del ácido fólico, nos puede generar una anemia macrocítica y podemos monitorizar con el folato sérico. La vitamina D también es muy importante porque nos puede generar osteopenia o inclusive casos más avanzados como osteoporosis. Monitorizamos obviamente con la vitamina D. El calcio nos puede generar también obviamente riesgo de hiperparatiroidismo secundario. La monitorización de este elemento es con el calcio total y la PTH. Otro nutriente importante son las proteínas, que nos pueden generar obviamente sarcopenia o pérdida de masa muscular. Básicamente es lo mismo. Dentro de la monitorización recomendada, en este caso, la albúmina podríamos pedir para ver qué tanto está en cuanto a la parte proteica del paciente. Dentro de las recomendaciones tenemos la suplementación vitamínico-mineral individualizada, controles bioquímicos periódicos y un seguimiento por nutrición clínica. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias para prevenir la recuperación de peso? Primero, el seguimiento médico de por vida.
Sí, esto es importante. Segundo, alimentación saludable y sostenible. Tercero, actividad física regular, incluyendo entrenamiento de fuerza, apoyo psicológico cuando esté indicado y considerar farmacoterapia como complemento en pacientes seleccionados con recuperación de peso o respuesta insuficiente. ¿Sí? Entonces, como yo les menciono aquí, el tratamiento es multidisciplinario. El éxito de la cirugía metabólica no termina en el quirófano, depende del seguimiento multidisciplinario y del manejo continuo del paciente. ¿Sí? ¿Qué nos dice la evidencia en cuanto a las deficiencias de micronutrientes? Las deficiencias, por ejemplo, de hierro, vitamina B12, vitamina D y calcio son frecuentes tras cirugía metabólica, especialmente después del bypass gástrico y requieren monitorización sistemática, ¿sí? La recuperación parcial del peso ocurre en una proporción de pacientes durante el seguimiento prolongado, pero puede mitigarse mediante programas multidisciplinarios y tratamiento farmacológico cuando esté indicado, ¿sí? Entonces, como les digo, si el paciente se realiza la cirugía, acude uno, dos, tres veces, pero al control, por ejemplo, y ya deja de acudir, créanme que ese paciente puede aumentar de peso, ¿sí? Entonces, el paciente tiene que tener un seguimiento continuo y a largo plazo. El seguimiento estructurado se asocia con mayor mantenimiento de la pérdida de peso, mejor control de comorbilidades y menor riesgo de complicaciones nutricionales. Entonces, ¿cuál es el futuro del tratamiento de la obesidad? Hacia una medicina de precisión, la obesidad evoluciona desde un enfoque basado en el índice de masa corporal hacia un modelo centrado en la biología individual, fenotipos clínicos y conductuales, riesgo cardiometabólico y objetivos terapéuticos personalizados. Por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias que transformarán la práctica clínica? Nuevas terapias farmacológicas, sí. Tenemos una de las últimas terapias, como lo son los agonistas incretínicos de nueva generación. Tenemos agonistas triple que están en estudio. Terapias combinadas con mayor eficacia, nuevos fármacos dirigidos a mecanismos específicos del apetito y del gasto energético. Medicina personalizada, por ejemplo, biomarcadores para predecir respuesta al tratamiento. Salud digital e inteligencia artificial. Ahora con la inteligencia artificial vemos que podemos hacer monitoreo remoto mediante aplicaciones y dispositivos portátiles, programas digitales para mejorar la adherencia, inteligencia artificial para apoyar la estratificación del riesgo y la toma de decisiones clínicas, y la telemedicina para el seguimiento de enfermedades crónicas. Entonces, realmente con la inteligencia artificial tenemos nosotros mejores, vamos a tener, y de hecho ya empezamos a tener mejores resultados de nuestros pacientes. Del pasado al futuro, antes el índice de masa corporal era considerado digamos, el gol estándar para el diagnóstico, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Utilizamos los fenotipos clínicos y el futuro va a ser la medicina de precisión. Antes, a la obesidad, ¿cómo se la trataba? Simplemente con la dieta. Y ya actualmente sabemos que el tratamiento debe de ser multidisciplinario. El futuro vamos a tener terapias realmente personalizadas, sobre todo con el uso de la inteligencia artificial. Antes el objetivo simplemente era perder peso. Ahora el objetivo es mejorar la salud en general, ¿sí? O sea, no solo enfocarse en la pérdida del peso, sino de manera integral en todo el paciente, es decir, su parte biológica, su parte psicológica, inclusive su parte psicológica y social. El futuro, ¿cuál va a ser el objetivo? Prevenir complicaciones y personalizar el tratamiento. En cuanto a la evidencia científica, nos habla de que los agonistas incretínicos han cambiado el paradigma terapéutico al alcanzar pérdidas de peso de 2 dígitos y mejorar desenlaces cardiometabólicos. O sea, son muy eficaces, ¿sí? La tendencia internacional es avanzar hacia un tratamiento individualizado basado en las características biológicas y clínicas del paciente. Áreas en desarrollo, sí, evidencia emergente. Medicina de precisión aplicada a la obesidad, algoritmos basados en inteligencia artificial para la selección terapéutica, biomarcadores predictivos de respuesta y nuevas moléculas con múltiples dianas hormonales. Es decir, vamos a tener en un futuro medicamentos que actúen sobre varias moléculas. Recordando anteriormente sobre la fisiopatología, van a haber medicamentos que actúen en diferentes vías metabólicas. Bien, entonces ahorita vamos a pasar al, al caso clínico, ¿sí? Como el día de ayer, igual les voy a comentar el caso clínico y vamos a ir respondiendo, ¿no? Aquí, Alejandro, si me puedes ayudar viendo las respuestas, porque no puedo.
no puedo visualizar la pantalla, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el caso clínico. Tenemos una mujer de 42 años con índice de masa corporal de 38, con diabetes tipo 2, hipertensión arterial, que ha realizado más de 10 intentos de pérdida de peso, recupera el peso perdido en menos de 12 meses y refiere a hambre persistente y ansiedad alimentaria, ¿sí? Es el mismo caso del día de ayer. Entonces, pregunta uno, ¿cuál de los siguientes conceptos explica mejor la recuperación repetida del peso en esta paciente? Listo, para los participantes está habilitado el chat. Si es que no pueden habilitar, pueden empezar a contestar por ese medio. Doctor, están colocando la B. La B, ya. Adaptaciones neuroendocrinas que favorecen el aumento del apetito y disminuyen el gasto energético. Perfecto. La pérdida de peso induce respuestas compensatorias, como disminución de la leptina, ¿verdad? Aumento de la GH-relina y reducción del gasto energético, que favorecen la recuperación ponderal. De hecho, estas adaptaciones reflejan la naturaleza crónica y biológica de la obesidad. Perfecto. Segunda pregunta. Además del índice de masa corporal, ¿qué evaluación complementaria aportaría mayor información sobre el riesgo cardiometabólico de este paciente? A, índice Ah, tobillo-brazo; B, circunferencia abdominal; C, frecuencia cardíaca; o D, saturación de oxígeno. colocan la B. Perfecto. La circunferencia abdominal es un indicador indirecto de adiposidad visceral y mejora la estimación del riesgo cardiometabólico cuando se utiliza conjuntamente con el índice de masa corporal. Según las guías actuales, ¿cuál sería la estrategia terapéutica más apropiada en esta paciente? A, reforzar únicamente dieta y ejercicio durante otros 6 meses; iniciar farmacoterapia antiobesidad como parte de un tratamiento integral; suspender cualquier intervención porque ha fracasado previamente; o recomendar únicamente cirugía metabólica. De igual forma colocan la B, doctor. Perfecto, la paciente presenta un índice de masa corporal de 38, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial y múltiples intentos fallidos de pérdida de peso, por lo que cumple criterios para farmacoterapia. ¿Cuál de los siguientes medicamentos presentan la mayor eficacia promedio para pérdida de peso según los estudios fase 3 disponibles hasta el 2026? A, el Orlistat; B, la naltrexona bupropión; C, la semaglutida; o D, la tirzepatida. Listo, doctor, están colocando entre la B y la D. Ya. ¿Qué dicen? De pronto, ¿alguien desea intervenir aquí? Bueno, porque parece que hay algunos que hablan sobre la Si naltrexona es que bupropión desean y otros mencionan. participar, pueden levantar la mano y se les da para que puedan habilitar el micrófono. Bien, entonces la respuesta correcta es la D. ¿Sí? De hecho, los estudios, y sí les mencioné, dentro de los estudios, por ejemplo, el Surmount, demostraron pérdidas promedio de aproximadamente un 20 a un 22% del peso corporal, superiores a las observadas con otros fármacos disponibles, ¿sí? Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes objetivos representa el mejor indicador de éxito terapéutico en esta paciente? A, por ejemplo, alcanzar un índice de masa corporal normal en menos de un año. B, perder al menos 20 kilogramos independientemente de las comorbilidades. C, mejorar las complicaciones asociadas, mantener pérdida de peso y aumentar la calidad de vida. Y D, perder peso lo más rápidamente posible. Listo, doctor, coloquen la C. Perfecto, la respuesta correcta es la C. Las guías actuales enfatizan que el objetivo del tratamiento no es únicamente reducir el peso corporal, sino mejorar la salud global del paciente, ¿sí? Controlar enfermedades relacionadas con la obesidad y mantener los beneficios a largo plazo. Bueno, eso es todo por el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, en este momento vamos a pasar a la parte de las preguntas. Si es que tienen alguna, pueden solicitar para poder activar el micrófono. Creo que aquí están solicitando. Ya le coloco para que active el micrófono. Bueno, mi doctor, muchísimas gracias. Excelente su participación. En caso de que un paciente necesite, obviamente, pues además del tratamiento multifactorial que usted nos explicaba, que es básico,
terapias conductuales, ejercicios, la alimentación, la farmacoterapia. Los mejores serían la semaglutida y la tirzepatida, que parece que es el mejor porque tienen una acción dual y tiene una mayor pérdida de peso del 20%. Ese 20% usted lo puede en un año o en 6 meses. Y una vez que usted inicia el tratamiento con estos agonistas de la GLP-1, ¿el tratamiento es de por vida o solo por un año? Ya, bueno, muchas gracias. Sí, básicamente los medicamentos, como ya lo está diciendo usted, los mejores son la semaglutida y la tirzepatida. Obviamente tienen mayores porcentajes de pérdida de peso, ¿sí? De hecho, la pérdida de peso básicamente va entre 6 meses a un año, ¿sí? O sea, no es de manera inmediata, no, sino que va progresando en el tiempo, ¿sí? Y siempre va de la mano con los estilos de vida, ¿sí? Eso es un dato muy importante. Obviamente, el tratamiento siempre debe de ser titulando el medicamento, ¿sí? No les mencioné esto, pero por ejemplo, si hablamos de la semaglutida, no vamos a iniciar de golpe los 2,4 miligramos semanales. Generalmente podemos iniciar con dosis un poco más bajas, por ejemplo, 0,25 miligramos y vamos titulando Ujú. cada 4 semanas hasta conseguir, ¿qué cosa? La dosis óptima, que vendría a ser 2,4 miligramos semanales. Sí, el tratamiento realmente de por vida, aún hay estudios, ¿sí? O sea, todavía estamos en estudios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo les mencionaba anteriormente, que a mi criterio vamos a necesitar dar medicamentos de por vida, ¿sí? A mi criterio vamos a necesitar, ¿por qué? Porque, como les menciono repetidamente, es una enfermedad crónica. Y al ser una enfermedad crónica, es una enfermedad que básicamente vamos a tener de por vida, ¿sí? Doctor, estoy de acuerdo con usted con entrar con dosis baja 0,25 miligramos, subimos la siguiente semana a 0,5 miligramos, pero ¿es mensual los 2,5 miligramos que usted dice o hay que subir hasta 2,5 semanal? Vamos titulando, vamos de 0,25 a 0,50, 0,75 a 1, vamos titulando de a poco, no de golpe de 0,25 a 2,4. Pero si nosotros vemos que 0,5 es suficiente, lo que pasa es que los costos son demasiado altos. La semaglutida, los costos están como en 180 y la tizapida está como en 140. Entonces, es demasiado caro para el paciente. Así es, así es. Por eso siempre yo les menciono dosis, efecto, dosis, efecto. Ok, Si nosotros, por ejemplo, podemos tener a un paciente titulado se me ocurre, ¿no? A 1 miligramo, por ejemplo, ¿no? Solo por ponerles un ejemplo. Y está respondiendo adecuadamente, de pronto ese paciente va a necesitar solo ese 1 miligramo y no recibir una claro, dosis tope. perfecto. Y en caso de que el paciente se canse de que se inyecte, ¿hay medicina vía oral como semaglutide o tirzepatida? De lo que yo he estudiado, están en investigación. De hecho, va a haber en un futuro tratamiento viral. Ok, ok, perfecto. Ujú. Y los principales efectos iniciales solamente son gastrointestinales, vómitos, náuseas que podría llegar a deshidratar al paciente. Sí, de hecho sí, de hecho justamente en la diapositiva, bueno, no tengo ahorita aquí ya dejé de compartir, pero uno de los principales efectos adversos es náusea, vómito, diarrea, y claro, hay que vigilar si el paciente tiene efectos adversos graves, lo que usted menciona, sobre todo la parte de la deshidratación. Perfecto. Y si es un paciente con un índice de masa corporal, hablemos de 34, diabético, hipertenso, que esté tomando metformina, de pronto un ARA2 con diuréticos, una vez de que baja de peso, se le regula un poco la glucosa, igual la presión, habría que ir bajando también la dosis de estos medicamentos. Sí, 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 usted es doctor. Sí, médico soy yo. Médico, perfecto. Justamente se acuerda que habíamos hablado de la parte de que en la medicina es dinámica, no es estática. Y muy bien que tope este tema, porque si nosotros estamos hablando de que estamos ante un paciente que logramos recuperar, o sea, logramos la pérdida de peso, vamos a tener efectos beneficiosos a nivel metabólico. Es decir, de pronto este paciente, y de hecho hay estudios de que hablan de que el paciente inclusive ya no toma medicamentos para la diabetes.
porque mejora su perfil glicémico. Hay pacientes que, bueno, entre comillas le digo, ¿no? Entre comillas, mejoran su hipertensión arterial hasta el punto de ya no tomar el medicamento, ¿sí? ¿Por qué le digo entre comillas? Porque si bien es cierto, estos pacientes mejoraron su perfil metabólico, mejoraron su hipertensión, se vio que en 3 a 5 años volvieron a subir la presión, volvió a subir la glucosa, pero bueno, esto también se entiende un poco porque son enfermedades crónicas, ¿no? Son enfermedades crónicas que a la larga en cualquier momento pueden reaparecer. Pero usted tomaría, ok, la decisión de cirugía ya sería una última opción. Y muchas veces vemos que ni esa opción es la mejor si no hay un cambio real en su estilo de vida. Hay mucha gente que se ha Totalmente de operado acuerdo. y vuelve a subir de peso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de hecho, sí les mencioné que pacientes posteriormente a la cirugía han recuperado peso, inclusive volvieron a ser obesos. ¿Pero por qué? Porque no recibieron un cuidado posquirúrgico y un seguimiento a largo plazo. Que eso es lo importante realmente, el seguimiento a largo plazo. Perfecto, perfecto, mi doctor. Creo que hay Listo, otra doctor. persona más. Tenemos una pregunta que está en el chat. No sé si lo puede visualizar ahora, A que es ver, por parte de veamos Marcelo Izquierdo. un Y de ahí ratito, déjenme pasamos ver. para el micrófono para Rosa Freire, que ya le doy el paso para que pueda activar el micrófono. Dice Marcelo, actualmente aún no está aprobada la retatrutide, que combina tres péptidos. Esta sería mejor eficacia en relación a las actuales. Pregunta. Bueno, esta de aquí no, de hecho no la he investigado, ¿no? Esta de la retatrutide. Debe de estar en investigación. Marcelo Izquierdo. ¿Está por aquí Marcelo Izquierdo? Debe estar en investigación, no sé hasta qué punto tenga, digamos, suficiente evidencia. En etapa 3 menciona. Perfecto. ¿Y cuál es de pronto, si ya lo has leído, cuál es el porcentaje de pérdida de peso? ¿De pronto lo dice el estudio? No, no responde. Bueno, está en etapa 3, ¿no? Todavía no está aprobado por la FDA. Pero claro, había una diapositiva en donde les mencioné que hay medicamentos, como menciona aquí, que combina hasta tres mecanismos de acción. Dice, no recuerdo bien, creo que era 22 al 25%. O sea, es parecido a la tirzepatida, que es el agonista dual. Entonces tiene un excelente porcentaje de pérdida de peso. Muy chévere también conocer otros medicamentos, ¿no? Más bien, muchas gracias por el aporte. Ya, creo que Listo, Martina Ortiz Rosa también creo que está Freire. alzando la mano. Sí, Buenas primero noches, Rosa Freire. doctor. No sé si me Sí, escucha. A Buenas ver, noches, doctor. sí, Bueno, sí, 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 sí. mi pregunta es la siguiente. Verá, yo trabajo con las dietas nutricionales, pero sí he implementado lo que es suplementos, trabajo con principios activos. Es una bebida inteligente y a mí sí me ha dado buenos resultados. No sé si usted tal vez recomienda, porque tengo compañeros que dicen que no, o sea, simplemente necesario con la dieta, trabajas lo que es la baja de peso, pero yo sí he acelerado el metabolismo, he quemado grasa, actividad física también como que te aumenta más. Entonces, no sé qué usted piensa de estos suplementos. Es una Por marca ejemplo, peruana. Trabajo con una bebida que se llama Fusion. Tiene bebidas termogénicas espectaculares. En verdad que a mí me ha dado buen resultado. Y en la parte de salud del paciente no ha alterado ninguna parte. Entonces, más bien he visto mejoras con pacientes diabéticos y también con pacientes que tienen hipertensión. ya. Entonces, ¿usted qué opina acerca de esto? Porque escucho siempre personas que están en contra de esto de los suplementos y bueno, yo siempre digo, no es suplemento, sino más bien sería un complemento a la alimentación del ¿Y paciente. qué tiene? Disculpa, ¿qué tiene el Fusion, me dices, verdad? Sí, ¿Qué Fusion. compuestos tiene? ¿Qué compuestos? Son 100% orgánicos, 100% orgánicos. Yo me he puesto a investigar, es más, aquí están trabajando doctores
que me atrevo a decir porque son compañeros míos que ya no prescriben medicamentos químicos, sino más bien estos productos de fusion, pero tienen componentes, todos tienen componentes orgánicos, 100% orgánicos. Por ejemplo, el Termoté tiene camu camu, que es 10 veces, no, perdón, no 10 veces, 100 veces potenciado la vitamina C y es un termogénico espectacular. Incluso yo he dado a pacientes con hipertensión y a veces me ha dado miedo, pero les he ido mandando así poquito a poquito y he tenido buenos resultados. Obviamente que en estos casos con pacientes con hipertensión hay que tener cuidado porque para que no se les suba la presión y todo eso. Entonces, ¿usted qué piensa? A ver, bueno, y aquí podemos entrar en debate porque, claro, o sea, hay múltiples suplementos, múltiples terapias, bueno, y siempre, yo soy de los que, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, cuando hablamos de que las vitaminas, que para el cansancio, que la vitamina C le va a curar el cáncer, siempre yo soy en base a lo que dice la evidencia, ¿sí? En base a lo que dice la evidencia científica, estamos bien. Por ejemplo, a veces yo escucho a mis familiares decir, ah, no, es que el resveratrol para el envejecimiento, el doctor Sinclair lo recomienda, pero está bien, pero investiguemos y veamos si realmente tiene fundamento. Y de hecho, nosotros inclusive podemos investigar. Ahorita hay tanta facilidad de poder nosotros eh, utilizar la inteligencia artificial para verificar si realmente hay o no la evidencia suficiente, ¿sí? Y poniendo el ejemplo, claro, usted me nombra este suplemento. No lo sé, no lo he leído, no sé qué tanta evidencia tenga, pero lo que sí le puedo decir es que la evidencia científica que les estoy yo indicando es la más sólida y es lo que realmente se recomienda. Ahora, que lo que usted me dice, el suplemento, sirva como complemento a lo que ya está sólido, fundamentado por estudios clínicos, perfecto. No lo niego, pero la evidencia sólida es lo que yo les estoy indicando, porque obviamente hay estudios. Todo medicamento, fármaco, necesita pasar por una serie de ensayos. Fase uno, fase 2, fase 3, como el doctor ya indicó, el doctor Marcelo está en fase 3, fase 4, y recién ahí va a salir al mercado. Entonces, claro, el suplemento que usted me menciona, podríamos nosotros inclusive colocarle en el Open Evidence o en el CREA, cualquier inteligencia artificial, y poner y preguntar, ¿realmente tiene suficiente evidencia? Y créame que ahí le va a responder a usted mismo si tiene o no la evidencia. ¿Sí? Entonces, siempre yo digo, basémonos en la evidencia, lo que dice la evidencia científica. Ahora, claro, usted menciona que le puede ir muy bien con algunos pacientes, ¿ya? Pero ¿será con todos? ¿Será que hay un factor confusor? De pronto el paciente está recibiendo una dieta, algo otra cosa. Entonces, claro, todas esas cosas son importantes también analizarlas, ¿sí? Entonces, básicamente, siempre guiémonos en la evidencia y lo que dice la evidencia científica. Listo, doctor. Pasamos con la pregunta de Martín Ortiz. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda, doctor. Sí, Martín apagó su micrófono. ¿Puede volver a activarlo? Sí, se me apagó, mil Ya. disculpas. A ver, por ejemplo, para el uso de estos medicamentos, no se le escucha. No sé si se apagó de nuevo. Sí, se le está ¿sí? apagando el micrófono. Sí, no sé, se me está apagando. Creo que ahí. O Bueno, mi de pronto duda es, escríbalo. sí, creo que está igual desactivado el chat, pero creo que ahí está funcionando. En todo caso, mi Sí. pregunta es, nosotros cuando iniciamos el tratamiento farmacológico lo hacemos de forma paulatina, no vamos a dar la dosis máxima. Mi pregunta es, cuando yo ya quiero retirar el medicamento, ¿lo hago de la misma forma? ¿Tengo que ir reduciendo poco a poco la dosis o yo simplemente puedo retirar? Poniendo el ejemplo que mi paciente estaba necesitando la dosis máxima, ¿tengo que retirar igual poco a poco o simplemente sí puedo retirar? Es más por el hecho de que pueda haber un efecto rebote, reduce la probabilidad quizás al retirar el medicamento igual de forma paulatina. O sea, claro, aquí puede haber también controversia, porque Ujú. recuerda que al ser una enfermedad crónica,
se necesitaría tratar al paciente de manera crónica, o sea, de por Claro, vida. Ajá. sí, sí. Entonces Lamentablemente decir, creo que no lo hacen. Muchas personas lo usan ajá, como por un tiempo, bajé de peso y ya. Pero o yo así pienso es. mucho y digo, el susto es que se retira a veces de golpe y creo que puede Sí, haber mucho más riesgo. así es. Entonces, por ejemplo, y eso digo yo. De pronto ya en un futuro vayamos a necesitar un medicamento de por vida. Ujú, Como usted menciona, en un inicio llegamos a la dosis tope, por ejemplo, dosis de 2,4 hablando de la semaglutida. Y ujú. digamos que llegamos a un perfil adecuado en el paciente, de pronto en 6 meses a un año. De pronto al paciente vayamos a reducirle la dosis hasta llegar a una dosis mínima efectiva para el paciente y con esa dosis se va a quedar para siempre. De por Es vida. decir, así es, de por vida, ¿sí? Pero usted ya lo mencionó, de hecho se utiliza mucho y a veces veo que se utiliza de manera tan comercial porque médicos, inclusive que no son especialistas en el área, personal que a veces no es tan capacitado, prescribe el medicamento. Ujú, Claro, con el son de ganar publicidad, ganar más pacientes. Entonces, inclusive veo que ponen fotos en sus ujú. estados, porque Sí. sí he visto yo, que antes y después del paciente, venga, le receto semaglutide, venga, le receto, bueno, alguna incretina. Pero no es así, o sea, debemos nosotros de tener un enfoque diferente, no solo en el medicamento, no solo en la parte nutricional, sino también en la parte de actividad física, la parte conductual. Entonces, aquí intervienen una serie de médicos especialistas que van a tratar al paciente para mejorar la obesidad. Ujú. Y en este caso no estoy segura, que yo desconozco un poco. No sé si es que hay algún tipo de criterios bajo los cuales se pueda prescribir, porque sí es muy alarmante y para mí también yo soy nutricionista ver cómo se está normalizando mucho el uso de estos fármacos, pero no sé si es que actualmente aquí en el Ecuador hay algún tipo de regulación para tener los criterios adecuados para decir, ok, para este paciente sí se debería aplicar el tratamiento farmacológico. No, no sé si es que eso existe o O está sea, en los, cri- proceso. los criterios están, claro, los criterios están, de hecho, en las diapositivas se los presenté. Los Ujú. criterios, ¿cuándo debemos nosotros de indicar el tratamiento farmacológico? ¿Sí? Por acá los tengo, no sé si estén viendo las diapositivas, creo que ya dejé de compartir. Pero bueno, ¿cuándo está indicado el tratamiento? Les repito aquí, por ejemplo, pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 30. O sea, si su paciente ya tiene ese criterio, ya es indicativo de tratamiento farmacológico. O un paciente que tiene mayor o igual a el índice de masa corporal mayor o igual a 27, pero aparte de eso, alguna comorbilidad. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, hígado graso, apnea obstructiva del sueño u osteoartritis. ¿Sí? En esos casos está indicado. Claro, estos medicamentos aún no están en el Ministerio de Salud Pública, aún no están, como quien dice, no están institucionalizados. Pero yo les aseguro que en un futuro vamos a tener, yo estoy más que seguro que vamos a tener la semaglutida vía oral en tabletas. Y vamos a seleccionar qué pacientes van a tomar el medicamento de por vida. La dosis, claro, la dosis va a depender mucho del tipo de paciente que tengamos. Van a haber pacientes que requieran menos dosis, así como la hipertensión. Hay pacientes que requieren menos dosis, de pronto en un inicio van a requerir más dosis, luego se ajusta el tratamiento hasta que se compense y le podemos dejar con la dosis mínima efectiva. ¿Sí? Listo, doctor. Ya están todas las preguntas. Creo que con eso ya finalizaríamos esta jornada. Bueno, un agradecimiento a todos los participantes que se pudieron conectar a este segundo encuentro. Nuevamente recordarles que hasta este segundo encuentro hemos finalizado la parte del abordaje médico y a partir del día de mañana vamos con la segunda mitad dedicado netamente a la parte de abordaje nutricional. ¿Sí? Un agradecimiento como siempre al doctor Daniel Toro por habernos acompañado en otro de estos espacios.
Esperamos que, bueno, hayan disfrutado las clases del doctor y como siempre, bueno, recordarles que la clase quedó totalmente grabada y se les va a compartir máximo hasta el día de mañana. De igual forma, el material ya me lo ha de compartir el doctor Toro y posteriormente, junto con la última grabación, se les va a enviar en un formato en un link de Google Drive para que puedan descargar todo el material completo, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Listo. Muchas gracias, doctor. Entonces, los Muchas esperamos gracias. para Hasta el luego. día de mañana para la siguiente sesión. Pase bien, hasta luego.